¿Qué puedes hacer si crees que la persona tóxica eres tú? El primer paso, y algo muy positivo, es darnos cuenta de que podemos llegar a serlo, que muchas veces hay gente que no se lo plantea. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos de personas tóxicas, más en concreto de si soy o no soy una de ellas. Todos sabemos identificar a las personas tóxicas que hay a nuestro alrededor. De normal, si nos encontramos con alguien con una actitud así un poco desagradable, decimos, persona tóxica. Pero, ¿qué puedes hacer si crees que la persona tóxica eres tú? El primer paso, y algo muy positivo, es darnos cuenta de que podemos llegar a serlo, que muchas veces hay gente que no se lo plantea. Porque, ¿qué es una persona tóxica? Una persona tóxica es alguien que actúa de una manera que sin querer, porque es sin querer, hace daño a los demás, hace daño a aquellos que les rodean. A veces, sin darnos cuenta, las personas podemos tener estos comportamientos tóxicos y ni ser conscientes. A lo mejor es con respecto solo a un ámbito de tu vida, a lo mejor es el ámbito laboral o es el ámbito de tu relación de pareja o es en tu familia o con ciertas amistades y podemos tener algún comportamiento tóxico, porque sí me gustaría aclarar que una persona no es o no es tóxica, sus comportamientos son tóxicos. La buena noticia es que una persona tóxica puede dejar de serlo si tomas conciencia de estos hábitos que están perjudicando a los demás. De esta forma es bueno identificar esas acciones, ¿no? Estoy entrecomillando yo aquí como si me estuvierais viendo, estas acciones tóxicas para dejar de hacerlas y contribuir pues, al final a que nuestras relaciones sean mucho mejor y más llevaderas. Realmente las personas no somos tóxicos o somos tóxicas. Mantenemos comportamientos tóxicos en determinadas facetas de nuestra vida, en determinadas áreas o en general. Pero son comportamientos. Y incido en el término comportamiento tóxico por una razón que considero que es necesaria aclarar desde el primer momento. Y es que los seres humanos no presentamos toxicidad alguna. O sea, esta designación debemos centrarla ante todo en conductas de cada individuo. Esas personas que por su efecto negativo impactan de forma directa en los demás, pero no podemos definir a una persona por esto. O sea, podemos decir los comportamientos. Además es que si trabajamos sobre el comportamiento, podremos cambiarlo, porque no puedes cambiar una personalidad completa, pero sí podemos cambiar ciertos aspectos, ciertas conductas o ciertos comportamientos que nos pueden estar llevando a, en un momento determinado de nuestra vida, ser tóxicos o ser tóxicas con una persona, en un ambiente, ¿vale? Lo primero, recordar que son personas que lo están pasando mal en un momento determinado. Crean relaciones de pareja muy desgastantes, edifican vínculos en torno a su familia, de forma que siempre terminan distanciando a la gente de ellos. Los grupos de amigos pueden acabar rompiendo sus lazos por una persona tóxica dentro del grupo. Al final, lo que hace la persona tóxica es envenenar el comportamiento general del grupo en el que se encuentra. ¿Cómo son las personas tóxicas o cómo puedo identificar si soy una persona tóxica? Pues bueno, existen algunas señales que pueden ayudarte a identificar si eres tóxico o eres tóxica hacia los demás y pues son algunos los rasgos, voy a nombrarte unos rasgos, ¿no? Como los más comunes y es pues abusas de determinada forma de los demás. Si te das cuenta, por ejemplo, de que solo llamas a algunas personas cuando te interesa o cuando necesitas sacar algún beneficio, es decir, cuando te estás aprovechando un poquito de la gente o de la posible amistad que tienes,
pues esto te convierte, digamos, en un amigo tóxico de por sí. O sea, simplemente tienes que intentar pues ser un poquito más considerado o más considerada con las personas que hay a tu alrededor y darte cuenta de que a lo mejor pues deberías estar un poco más pendiente en otros aspectos y no únicamente cuando puedes obtener algún beneficio de esa persona. Una persona tóxica pues tiende a manipular a la gente cuando consigues girar siempre la tortilla, ¿no? A tu favor. Aunque seas responsable de algo, acabas haciendo creer a los demás que son los culpables de esta situación. Así, además, pues consigues que los demás hagan lo que tú quieres, aunque sepas que va en contra de sus principios o sus valores. Es decir, estás manipulando un poco, ¿no? Siempre vas a intentar conseguir aquello que tú deseas a costa de que la otra persona o a sabiendas de que la otra persona puede sentirse mal haciendo alguna acción y tú es que le has dado la vuelta a la tortilla para que termine haciéndolo y termine haciéndolo desde la culpa o desde, bueno, pues eso, manipular un poquito a la gente. Ir a donde más duele. Cuando discutes eres capaz de hacer mucho daño y eso lo sabemos todos, ¿no? Incluso cuando son los niños lo decimos mucho, ¿no? Que los niños hacen mucho daño porque como que no filtran. Los adultos ya filtramos un poco más. Entonces, si de forma habitual tiendes a ir allá, a tocar esa teclita que más duele y además lo haces con naturalidad, como si no te importara, da igual que después pidas perdón. Porque probablemente ese perdón no sea sincero. En la próxima discusión volverás a ir a tocar la fibra que más duele. Todo esto os digo que son comportamientos y rasgos generales y que se utilizan como de manera continua en el tiempo. Si es algo puntual, que es un momento en el que tú estás mal, incluso es que todos, estoy convencida de que todos hemos sido tóxicos o tóxicas en algún momento de nuestra vida porque no hemos estado bien. Y hemos sido tóxicos con respecto a una relación y a lo mejor en la familia no hemos sido tóxicos. Hay que tener cuidado con estas cosas porque no podemos encasillar a nadie ni podemos, por supuesto, encasillarnos a nosotros mismos. ¿Qué más hace una persona tóxica? Pues utilizar el chantaje y los reproches de forma continua. Esta gran habilidad para memorizar todo aquello que te ha dolido en algún momento y en el momento y a la primera de cambio que tú puedes como meterlo a calzador o puedes sacarlo a relucir, lo sacas para obtener lo que tú quieres. Cuando eres capaz de amenazar con algo que sabes que a la otra persona le va a doler, pero es que si lo haces vas a conseguir tus propósitos. Este tipo de chantajes son muy, muy típicos de una persona tóxica, es un comportamiento tóxico. También pues te puedes pasar bien insultando o criticando a los demás, ¿vale? Es de este momento en el que parece que toda persona que habla contigo vas a utilizar para criticar, o esta típica persona que dices, madre mía, en el momento que me dé la vuelta me va a sacar los ojos, ¿no? Pues sería una persona tóxica. Porque este tipo de personalidades se enfocan en criticar todo a todo aquel que se cruza en su camino. Otro aspecto sería cuando consideras que todo es una competencia. Por ejemplo, un hombre tóxico o una mujer tóxica suele competir en todo lo que puede. Incluso en aquello que no debería ser una competición, pues lo va a convertir en una competición. La típica personalidad que tú estás hablando con él o con ella y parece ser que sea y yo más, ¿no? Sabes que la última palabra va a ser suya, que si tú estás pasándolo mal, esa persona va a estar pasándolo peor, si tú estás pasándolo bien, esa persona va a estar muy mal para que tú no puedas disfrutar de tu felicidad, o si tú tienes un éxito, él o ella ha tenido ese éxito 20 veces más grande que tú. Bueno, pues eso, estas personas que lo convierten todo, este momento en el que lo conviertes todo en una competencia. También otra característica de las personas tóxicas es que quieren ser siempre el centro de atención. Está bien querer ser el centro de atención cuando tenemos buenas o malas noticias, pero cuando esto se convierte en una costumbre, pues quizá estés manteniendo un comportamiento algo tóxico. Además, pues sueles señalar los defectos de los demás. Si como costumbre estás siempre señalando los defectos de los demás, quizá deberías replantearte este tipo de comportamientos. Es bueno decirle a alguien que tiene un defecto o que algo no lo ha hecho bien si te lo piden
o si si te lo piden o si está interfiriendo en tu relación con él o con ella, pero como norma general, que vayas por la vida diciéndole a la gente o a las personas que lo que deberían mejorar, pues es bastante molesto y pues eso, que al final uno tiene que mirarse en ese sentido más hacia adentro que mirar hacia afuera. Y por último te diría que puedes ser una persona tóxica si consideras que siempre tienes la razón. Es decir, a todos nos gusta tener la razón. A mí la primera, por lo obvio, porque no nos gusta equivocarnos. Entonces, quiero tener la razón. Pero una persona tóxica suele no recapacitar nunca, incluso notas que no ve realmente la realidad, ¿no? Es como siempre tengo que tener la razón y no voy a asumir ni aceptar nunca que otra persona, bajo ningún concepto, la tenga si está obvio en contraposición con lo que yo opino. Y bueno, pues te diría que estas son algunas de las actitudes y de los comportamientos que pueden identificar a una persona tóxica. Lo que decíamos de lo que te vengo diciendo desde el principio, es común que todos tengamos en algún momento uno o dos rasgos de los que hemos descrito. Y todos podemos tener malos días, pasar por malos momentos y tener conductas o comportamientos tóxicos. Aquí lo importante en estos casos es identificar que existe un problema en nosotros mismos y que debemos solucionarlo. Al final pensamos que no podemos cambiarlo y es algo que sí se puede cambiar. ¿Por qué se puede cambiar? Porque lo que comentaba también al principio, y es que son comportamientos, no forma parte del ser. Cuando vamos a la identidad, cuando tocamos la identidad, es muy difícil hacer cambios. Sin embargo, los comportamientos están a un nivel bastante más abajo de la identidad y esto sí podemos cambiarlo. Y si identificamos que estos comportamientos no nos están haciendo bien y estamos haciendo daño a las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues estaría bien identificarlos e intentar ir modificándolos. ¿Por qué soy tóxico o por qué soy tóxica? Cuando las personas estamos pasando una mala racha, estamos cansados y lo vemos todo de color negro, que yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado por ahí, es cuando nuestros comportamientos tóxicos en realidad pues salen a la luz, ¿no? Es una persona tóxica pues suele actuar de esta forma no porque le guste hacer daño a la gente, no es su intención. Lo que pasa es que está pasando por una mala situación en su vida y pues no termina de ser consciente de lo que está haciendo. De ahí que el primer paso sea reconocer o darte cuenta de que a lo mejor no estás haciendo las cosas del todo bien. Porque hay mucha gente que tiene muchos comportamientos tóxicos, muchas personas que tienen comportamientos tóxicos que no son conscientes y no lo ven. Entonces ahí sí que es un problema es mayor, ¿no? Es como que la gente, porque te vas quedando solo, cada vez te vas quedando más solo, te vas quedando más sola porque la gente termina alejándose de ti. O si eres consciente de que hay determinados aspectos o comportamientos que te gustaría cambiar, pues porque te has sentido identificado o identificada en algunos de ellos. Bueno, por último me gustaría darte unos tips acerca de cómo dejar de ser tóxico o de ser... Lo primero es darte la enhorabuena porque, como decíamos, el primer paso es darnos cuenta de que tenemos algo que cambiar, de que hay algo en nosotros que no está terminando de funcionar bien y te sientes culpable, o simplemente porque te das cuenta de que la gente se está yendo de tu lado y no sabes por qué. Ya esto debería ser como una señal de alarma, ¿no? Debería indicarte cositas. Entonces, todos podemos cambiar y el primer paso es darnos cuenta de que estamos ante un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, lo primero es aprender a ponernos en el lugar de la otra persona. Seguramente pues no estás siendo del todo lo empático o empática que deberías. Esta capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de los demás. Si a ti no te gusta que te critiquen, entonces no critiques. Si no te gusta que te utilicen, pues no utilices a la gente. Son este tipo de cosas que pueden ocurrir y que simplemente las estamos dejando pasar por alto. Entonces, primero tenemos que pensar cómo puede afectarle a la persona que tienes delante esta manipulación o este chantaje que puedes estar haciendo en algún momento para conseguir lo que tú quieres. Y entonces, pues actúa en consecuencia. Si ves que a ti no te gustaría que te lo hicieran, pues entonces no lo hagas. Otro tip sería desarrollar las habilidades sociales. Las habilidades sociales son las que nos permiten relacionarnos con los demás de una forma apropiada. Tenemos que aprender a relacionarnos hablando de temas que te interesen a ti y que interesen a los demás
de temas más positivos, en lugar de fijarnos o estar todo el rato dándole vueltas a los aspectos negativos, vamos a centrarnos en los positivos. Vamos a intentar no estar criticando a los demás de manera continua o a alguien en concreto. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Pues creando, por ejemplo, un listado de temas de interés, de aficiones, de hobbies, de habilidades. Busca, porque muchas veces podemos decir, es que no sé de qué hablar. Bueno, pues si no sabes de qué hablar con ciertas personas, antes de ir a este grupo o este entorno, busca y haz un pequeño listado de aquellas cosas que crees que podrían interesar y que no implican acabar en el pesimismo, en la negatividad, en la crítica, para ver un poco, pues eso, cómo sale, probando nuevas estrategias. Otro tip sería escucha a los demás. Las relaciones no son unidireccionales, es decir, no van en una única dirección. Si escuchamos a las otras personas que tenemos en nuestra vida, vamos a ver que tienen un montón de cosas interesantes que contarnos. Entonces empezarás a preocuparte por ellas, a preguntarles, a aceptar cómo son. Una persona que no es tóxica acepta que las otras personas sean o vivan la vida de un modo distinto a como la vives tú. Valora las virtudes de los demás, enfócate en aquello positivo de los otros en lugar de estar mirando continuamente nuestro propio ombligo, ¿no? Cuando estás hablando más del 70% del tiempo, entonces intenta compensarlo preguntándole a los demás cosas y haciendo que los demás hablen. Otro tip sería, deja de competir con los demás. No puedes ser él o la mejor en todo. Acepta que otras personas pues no siempre quieren estar contigo. Y no quiere decir que no sean tus amigos o que no te quieran. Hay que trabajar los celos un poco en este tipo de relaciones. Nos pasa mucho que tenemos como celitos, ¿no? De que nuestros amigos o que nuestra pareja esté con otras personas o hayan quedado y no me han dicho nada. Entonces tenemos que ser conscientes de que no significa que no nos quieran cuando no nos llaman en un momento dado. Y al final, si haz un poco de autocrítica. Si todo el mundo escoge a otra persona antes que a ti, es que a lo mejor estás haciendo algo mal. Y ahí tenemos que mirar para adentro. Y el último tip, el quinto, sería intentar ver el lado positivo de las cosas. Si siempre estás en lo negativo, prueba a ponerte en el otro lado. O sea, pensar en las cosas positivas que tiene lo que está ocurriendo o lo que les está ocurriendo a los demás. Este es un ejercicio que probablemente te cueste si en un momento estás siendo una persona tóxica, pero te aseguro que casi todo lo que pasa en esta vida tiene una parte positiva y vamos a vivir muchísimo mejor viendo esta parte positiva que viendo lo que nos hace sentir mal. Para finalizar, me gustaría lanzar una única reflexión y es que si eres una persona tóxica, probablemente estás buscando un problema a cada solución. Vamos a hacer el ejercicio contrario y vamos a buscar una solución a los distintos problemas. Y deja de utilizar a los demás como el cubo en el que echar tu basura. Si sigues haciéndolo, la gente acabará distanciándose de ti. Así que vamos a intentar reconocer estas conductas que podemos estar manifestando. Me repito, pueden ser momentos puntuales de nuestra vida porque no estamos bien. Pero si ves que este tipo de conductas o te planteas que puedes estar haciendo daño a la gente o ves ya directamente que la gente se aleja de ti, valora. Dale una vuelta a lo que hemos estado hablando en este episodio porque a lo mejor estás manteniendo comportamientos tóxicos. Los comportamientos tóxicos se pueden cambiar siempre que quieras. Así que ahí queda el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si crees que le puede servir o ayudar a alguna persona, no dudes en enviárselo. Cuidado, no vaya a pensar que le estés llamando tóxico. Un beso grande. Nos vemos y hablamos el próximo domingo. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.